Venimos, Señor, con hambre y sed de tu palabra para que seas tú el que hable a nuestro corazón, Señor, que no sea el hombre, sino que seas tú hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, para que tu palabra, que es poderosa, Señor, dé el fruto abundante que tú anhelas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de los 10 mandamientos. Amén. Y habíamos hablado ya acerca de los mandamientos. Debemos de recordar que los 10 mandamientos tienen una estructura en la que la primera parte tiene que ver ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con nuestra relación con Dios. Es decir, los primeros mandatos, las primeras instrucciones tienen que ver con lo que Dios nos manda acerca de nuestra relación para con Él. Ahora vamos a ver el primer mandamiento de esta otra parte que tiene que ver con la relación entre iguales, entre nosotros como hermanos, ¿de acuerdo? Con mi semejante. Cuando al Señor Jesús le preguntaron cuál es el mandamiento más grande de la ley, y el Señor Jesús contestó: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos, dice el Señor Jesús, se resume toda la ley y todos los profetas. Y cuando nosotros vemos la estructura que tiene el libro, Éxodo capítulo 20, vemos que efectivamente la Escritura se enfoca en, primero, los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios, pero también, después de ello, la relación con nuestros semejantes, con nuestros iguales. Amén. Y entonces vemos Éxodo capítulo 20, verso 12. Amén. Éxodo capítulo 20, verso 12. Dice la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué Dios inicia esta otra sección de mandamientos que tienen que ver con las relaciones humanas? ¿Por qué el Señor inicia hablando, dando mandamientos, dando instrucciones? Pero el primer mandato que tiene que ver con esto es: honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué inicia así esta otra sección de los 10 mandamientos? Cuando nosotros revisamos que el primer mandamiento que Dios le da al pueblo, le dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Es decir, Dios le dice al pueblo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, por lo tanto no tendrás otros dioses delante de mí. A mí me vas a obedecer, yo soy tu Señor, yo soy el que manda en tu vida, yo soy el que te da mandamientos para que tengas vida eterna, bendición en la tierra que vas a estar, en la tierra prometida. Pero ahora, en esta otra sección, Dios determina iniciar mandando: honra a tu padre y a tu madre. Y dice: para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este mandato, hermanos, aparentemente es un mandamiento solo para los hijos, ¿verdad? De primera mano pudiéramos pensar que es solo para los hijos, pero no, es un mandamiento que tiene que ver, sí, con los hijos, pero que también tiene que ver con los padres. Y fíjense bien, el primer mandamiento en esta segunda parte tiene que ver con la autoridad que Dios descarga sobre los padres. Dios está dándole al padre, a la madre, una autoridad sobre sus hijos.
Todos los que somos padres, todos los que son padres, debemos de entender que Dios nos está haciendo responsables por la vida de nuestros hijos. Y también implica que al hijo le está diciendo, Dios le dice, mira, después de mí, de mi autoridad divina, al que tienes que obedecer, al que tienes que hacerle caso, al que tienes que atender y honrarlo y respetarlo, es a tu padre y a tu madre. Es decir, después de Dios, para un hijo, está la autoridad de su padre y de su madre. Entonces, hermanos, tenemos aquí dos puntos muy importantes a partir de este pasaje que nos señala la Escritura. A los padres, Dios le dice a los padres, pongo autoridad sobre tus hijos. Pongo autoridad sobre tus hijos. ¿Qué quiere decir? Que para que un hijo te honre, para que un hijo respete a un padre, a una madre, para que un hijo bendiga a un padre y a una madre, ¿qué tiene que hacer? El padre y la madre tienen que saber educar a su hijo. ¿Está de acuerdo? Que el hijo va a honrar y va a respetar a su madre y a su padre en la medida que el padre y la madre eduquen, enseñen a su hijo. Un hijo no va a honrar a su padre y a su madre de manera natural. ¿Por qué no? Porque, hermano, acuérdese que nuestra naturaleza está caída. Hoy en día muchos padres dicen, es que no me hace caso, es que no me respeta. Sí, te has dado el tiempo para enseñarle que te tiene que honrar, que te tiene que respetar. Él ve que tú honras a tu padre y a tu madre, es decir, tu hijo ve que tú honras a su abuelo, tu hijo ve que tú honras a su abuela, porque en la medida en la que nosotros ponemos el ejemplo, de esa manera también los hijos que están bajo nuestra tutela pues van a responder. Pero si yo como hijo no estoy honrando a mi padre, a mi madre, pues no espere que mi hijo me honre y me obedezca y me respete. No lo tengo que esperar, porque la honra y el respeto de un hijo es consecuencia del trabajo del padre y la madre que educan, que se preocupan por sus hijos. Pastor, ¿dónde dice eso en la Escritura? Bueno, vamos a ver. Vamos a ir al Salmo 27, verso 3. Salmo 27, verso 3. Amén. Vean ustedes qué dice la palabra del Señor. Salmo 27, verso 3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que los hijos que tú tienes no son solamente tus hijos, sino que Dios ha confiado, fíjate bien, hermano, Dios ha confiado esas vidas en tus manos. Dios ha confiado la vida de esos pequeñitos, la vida de esas pequeñitas, la vida de esos niños y de esas niñas. Dios las ha confiado en tu mano. Porque los hijos son herencia del Señor. Es decir, los hijos que tú tienes, Dios los ha confiado en tus manos. ¿Para qué? Para que tú los guíes, para que tú los enseñes, para que tú los instruyas. ¿No te habías dado cuenta de eso, hermano? Los que todavía no son padres y que un día con la ayuda de Dios lo van a hacer, deben de saber y deben de ser conscientes que si Dios manda a su vida hijos, hijas, son para que ellos los eduquen conforme a la voluntad de Dios, porque son herencia de Jehová, dice la Escritura. Esos niños no vinieron de la nada. Esos niños Dios los ha mandado a tu vida para que tú los bendigas, los enseñes, los eduques conforme a la voluntad de Dios. Ahora, hermano, veamos qué dice Proverbios 22,
verso 6. Proverbios 22, verso 6. Amén. Proverbios 22, verso 6. Dice la palabra del Señor: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué nos dice este pasaje en Proverbios? Es una instrucción muy clara que Dios nos dice a nosotros. ¿Qué nos dice Dios a los padres? Instruye al niño, enséñalo. Esa es la mejor forma de manifestar el amor hacia un hijo. ¿Quieres manifestarle amor hacia un hijo? Instrúyelo, enséñalo, edúcalo. Porque si no lo educas, lo que tú estás diciéndole a tu hijo es: no te quiero, hijo. Aunque le compres, aunque le des, aunque le regales, aunque no desde tu punto de vista creas que no le haga falta, pero tú a ese hijo, a esa hija, la dejas hacer lo que le venga en gana, hermano, tú lo único que estás demostrando es que no quieres, que no amas a ese hijo o a esa hija. Porque la Escritura es muy clara, nos dice: instruye al niño en su camino. Hermano, hoy en día estamos viendo momentos donde pareciera que los padres ahora son educados por sus hijos, donde ahora los hijos son los que mandan, donde ahora los hijos son los que ponen las condiciones. Pues ¿qué no vemos la Escritura? ¿Qué no vemos lo que la palabra de Dios nos enseña? No, Señor, quien manda en la casa después de Dios, la otra autoridad que se tiene que respetar en casa es mamá y papá. Pero eso tú y yo, que somos padres, lo tenemos que entender y lo tenemos que llevar a la práctica en nuestras vidas. Porque no es posible que veamos en casas, en familias, una anarquía total, que todo el mundo hace lo que le venga en gana, y el padre y la madre ausentes, porque todo el día están trabajando, porque todo el día están ocupados, porque todo el día están haciendo una cosa o la otra. Y yo no digo que deje usted su trabajo, pero sí la Escritura nos dice: tienes que instruir a tu hijo, tienes que enseñar a tu hijo, porque si tú no lo enseñas, porque si tú no lo instruyes, ¿quién lo va a enseñar? A ver, ¿quién lo va a enseñar? ¿El abuelo? ¿Es responsabilidad del abuelo educar a los hijos? ¿Es responsabilidad del tío, del padrino, de la madrina, de la tía? ¿Es la responsabilidad de ellos? No, mi hermano, porque Dios no le dio esos hijos a la madrina, a la tía, al abuelo, a la abuela. ¿Se los dio a quién? ¿Quién los engendró? ¿Quién los parió? ¿Quién los dio a luz? ¿Quién los hizo? ¿Quién los engendró? Pues no fueron los padres, ¿acaso? Ah, bueno, ellos son los responsables. No son los tíos, no son las tías, no son los abuelos, ni los padrinos, ni las madrinas. Son los padres. Somos los padres. Hermano, por eso hoy vemos tantas cosas. Porque los hijos hoy no son educados por los padres. Los hijos hoy son educados ¿por quién? Por quien puede cuidar al niño, por quien puede cuidar a la niña. Y luego ya, cuando la niña se hace mayorcita, tiene unos 12, 13 años, y hay pequeñitos, hay niños en casa más chiquitos, ¿quién creen que cuida a esos niños chiquitos? ¿Quién los cuida? Pues la hermanita mayor. Y entonces la hermanita mayor se convierte en la mamá. Díganme si ustedes eso creen que esté bien a la luz de la palabra. Claro que no, hermanos. Pero pasa en muchos hogares, pasa en muchas familias. No, mi hermano, la responsabilidad de educar a los hijos recae en los padres. Claramente dice aquí la Escritura: instruye al niño en su camino. Ahora, el instruir al niño en su camino, ¿qué tiene que decir o en qué se traduce? ¿Qué le tiene que instruir, hermano? Bueno, vamos a ver qué dice Deuteronomio capítulo 6, verso 7. Deuteronomio capítulo 6, verso 7. La palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 6, verso 7 nos dice, desde el 6 lo voy a leer, hermanos.
Bueno, desde el 5, fíjate bien, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Escucha, y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Quién es el encargado de educar y de enseñar conforme a la palabra de Dios a sus hijos? El padre y la madre. ¿En dónde los va a enseñar? En su casa, en el camino, al levantarse y al acostarse. Bueno, mandamos a nuestros hijos a la escuela. Muy bien, pero es para que aprendan matemáticas, español, para que aprendan a sumar, a restar, a dividir. Sí, muy bien. Gloria a Dios, envíalos a tus hijos. Pero quien debe de hablar con ellos acerca de la palabra de Dios, ¿quién crees que es? Papá y mamá. ¿Quién tiene que enseñar a los hijos a orar? ¿Quién es? Papá y mamá. Aquí no, hermano. En la iglesia no los vamos a enseñar a orar. A los niños, digo, se los llevan a la clasecita infantil. Pero, hermano, imagínate, es 1 hora y media cada 8 días. Dime, ¿tú crees que eso va a ser una gran enseñanza bíblica para sus vidas? Claro que no. La enseñanza bíblica tiene que ser diario, cotidiano, en todo momento. Entonces, mis hermanos, los padres tenemos una gran responsabilidad delante de Dios para con nuestros hijos. No es nada más engendrar hijos y traerlos al mundo, sino que es un gran compromiso delante de Dios. Entonces, cuando Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, Dios le está diciendo al padre y a la madre, oye, tienes que trabajar para que tus hijos te honren. Tienes que trabajar para que tus hijos te obedezcan. Tienes que educar a tus hijos. Es muy feo, hermano, ver cuando un niño crece sin ninguna educación, sin ningún límite. Es muy feo. Cuando el niño crece haciendo todo lo que él quiere y no se lo dan y hace un berrinchazo. Y entonces la mamá y el papá, para que no haya problema, pues le da, toma, ándale, pues ya cállate, toma el celular, ándale. Y entonces uno mismo está mal educando a los hijos. Uno mismo, hermano. Luego, cuando a veces uno de los miembros de la pareja quiere poner un poquito de más orden, y luego la otra parte no, ¿verdad? Cuando la mamá quiere poner orden, y luego el papá dice, déjalo, y entonces ya la mamá dice, bueno, pues ya para que no haya problema, hagan lo que el papá les dice que hagan, y el papá los descompone. Pero eso está bien, hermano. Entonces, hermanos, ser padres es una gran responsabilidad delante de Dios. Los que estamos aquí y somos padres, tenemos que orar para que Dios nos dé sabiduría para enseñar a nuestros hijos. Sean grandes, sean pequeños, sean hombres o sean mujeres. Cuando usted como padre, hermano, sienta de Dios que tiene que poner disciplina a su hijo, ponga disciplina. O lo quiere ver allá todo perdido en las drogas, o a la niña de 14 años embarazada con problemas de drogas en fiestas, en parrandas. ¿Quiere verlos así? No les diga nada, déjenlos que hagan lo que quieran. Usted vaya a dormir y sin problema, sin preguntar a qué horas van a venir o a qué horas están o a qué horas llegaron. ¿Quiere eso? Hágale así. ¿Quiere que sus hijos respeten un horario? Enséñenlos a respetar el horario. Pero esos hermanos no se enseña cuando tienen 15, 16 años. Eso se enseña desde cuándo. Mire, desde que están así. Hoy no quiere ir el niño al kinder. Bueno, el niño manda, no lo lleva al kinder.
¿Por qué? Pues porque el niño manda. Aquí en esta casa el niño manda. Aquí se hace lo que el niño quiere. O aquí se hace lo que la niña quiere. No quiere ir a la escuela la niña. Pues no la manden a la escuela. La niña no quiere hacer tarea, que no haga tarea la reina. Al cabo aquí tiene a su padre y a su madre que hermanos, miren, yo he visto esos ejemplos muy cercanos. Y terminan siendo de 40, 45 años de edad. Y se les muere el papá. Y no saben qué hacer. Hermano, tenemos una gran responsabilidad. Oremos, hermanos, para que Dios nos dé sabiduría para guiar a nuestros hijos. Cuando hablo de disciplina, no hablo de medio matarlos, no hablo de no amarlos. No, hermano, la Escritura nos enseña que tenemos que disciplinar con amor. A ver, hijo, ven, siéntate, vamos a hablar. No, papá, ven, siéntate, vamos a hablar. Es importante hablar. Escúchame bien lo que te tengo que decir. Hermano, cuando nosotros hablamos a nuestros hijos la palabra de Dios, como dice aquí, estamos sembrando esa palabra en sus corazones. A lo mejor no va a dar fruto en 1 o 2 días o 3 días, en una semana, pero hermano, si usted siembra esta palabra en sus corazones, tarde o temprano esa palabra va a dar fruto. Tarde o temprano la palabra de Dios va a dar fruto en la vida de tu hijo, de tu hija. Así es que, hermano, siembra la palabra de Dios en la vida de tus hijos. Porque sabes que la vida es así. Se pasa tan rápido. ¿No? Ve la vida de tus hijos. ¿Te acuerdas cuando los tuviste pequeños y luego pasa el tiempo y cuando menos te das cuenta ya son unos muchachos y unas muchachas? Y si no sembraste en ellos lo que Dios nos dice que tenemos que sembrar, que es la palabra de Dios, va a ser muy difícil para ti y para ellos. Entonces, hermanos, enseña a tus hijos, tómate el tiempo. Mire, a veces hay que hacer sacrificios en el económico, Así es. Yo lo viví. Mi mamá fue maestra. Hubo un momento en el que le ofrecieron una plaza en la tarde, daba clases en la mañana y le ofrecieron una plaza de maestra en la tarde. Y dice ella, ¿y cuándo voy a ver a mis hijos? No, pues que te los cuide fulanita para el dice, no, mis hijos. A lo mejor no tuvimos lujos ni nada de eso, pero ¿sabes qué? Nunca nos faltó la atención de mamá. Nunca. Cuando ella nos reprendía, cuando ella nos disciplinaba y alguien se quería meter, alguien de la familia, no les pegues, pobrecitos niños. Ella les decía, si mis hijos se van a la cárcel porque yo no les llamo la atención, si llegan a ser delincuentes mis hijos, ustedes van a ir ahí a cuidarlos, ustedes van a estar ahí con ellos, ustedes van a acompañarme a la penal por ellos, ¿verdad que no me van a acompañar? Entonces no se metan, déjenme reprendo yo a mis hijos. Hoy dejamos que todo el mundo se meta. Se mete el abuelo, pobrecito niño, déjalo, lo vas a matar, nada más. Y el abuelo no se acuerda cuando a nosotros nos coreaba, ¿verdad? Pero ahora sí a los niñitos, sí, ¿verdad? Entonces, no dejen que se metan en la educación de sus hijos. Hoy en día tenemos una amenaza que es el tema de la ideología de género. Pero mire, hermano, es tan sencillo que usted hable con sus hijos la palabra de Dios y eso los va a blindar. Ay, que los libros de texto, hermanos, mire, se preocupa por los libros de texto y les da el celular, hermano, eso es peor que los libros de texto. Los deja que vean el TikTok. No, mi hermano, pues así como. Tenemos un gran compromiso delante de Dios con la vida de nuestros hijos. Pero, como
decíamos al principio, este mandato no solo tiene que ver con los padres, sino también tiene que ver con los hijos. Y Dios le dice a los hijos: honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué quiere decir? Después de la autoridad de Dios, tú tienes la autoridad de tus padres. Después de Dios, tú tienes que obedecer a tus padres. Los hijos lo tienen que entender. Y si no lo entienden, hermanos, no es de que, ¿cómo decirlo? No es si lo entienden o no lo entienden. Ese es el mandato, esa es la palabra, esa es la ley, esa es la instrucción. Eso es lo que Dios determina. Los hijos tienen que honrar a su padre y a su madre. Tienen que obedecer a su padre y a su madre. Hermanos, hoy en día hay movimientos a nivel mundial donde al niño se le reconocen derechos. Y gloria a Dios que se le reconocen derechos. Pero hermanos, hay lugares en el mundo donde se está llegando al extremo que los niños pueden demandar a los padres porque los están disciplinando. Porque los padres no dejan que los niños hagan lo que los niños quieren hacer. Y entonces hay un marco legal y entonces el niño va y dice: mi papá me regaña porque no me deja jugar, porque no me deja esto, porque no me deja el otro. Y qué tremendo. No, la escritura le dice al hijo: oye, honra a tu padre y a tu madre, obedécelos. Veamos qué dice Colosenses capítulo 3, verso 20. Colosenses, estamos ya en el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 3, verso 20. Colosenses capítulo 3, verso 20. ¿Qué dice el pasaje de la escritura? Muy claro: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Amén. Es muy claro el mandato. Hijos, obedezcan a sus papás. Hijos, obedezcan a sus padres. Miren, hoy en día tenemos una situación muy complicada. Que tenemos padres ausentes. No hablo de género, de hombre o mujer, no hablo de padres, mamá o papá. Y entonces, ¿a quién obedecen los hijos? La instrucción es que los hijos obedezcan a sus padres. Pero cuando no hay padres que eduquen, cuando los padres no estén presentes, no hablo de que fallecieron, no hablo de que murieron, no hablo de que los dejaron, no, hablo de los padres que no están presentes porque todo el día están en otras dinámicas. Y vuelvo al punto: ¿a quién le van a hacer caso? Pues al tuercas, al mocos, al chilaquil, al pelón. Esos son sus y ellos van a obedecer. Porque vuelvo a repetirlo, nosotros como padres muchas veces propiciamos estos vacíos. El que un hijo obedezca a su padre, honre a su padre y a su madre, tiene que ver en gran medida con lo que nosotros en amor sembremos hacia con ellos. En amor. La escritura nos dice eso claramente: lo que el hombre sembrare, eso también segará. Siembra amor en tus hijos, ¿y qué vas a tener? Siembra caos, siembra desorden, siembra cosas negativas, eso vas a tener. Entonces, hermanos, Colosenses hablan acerca de la responsabilidad que tienen los hijos acerca de obedecer a su padre y a su madre. Obedece a tu padre y a tu madre. Efesios 6, verso 1. Efesios 6,
verso 1. El Señor se dirige a los hijos en Efesios 6, verso 1, y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es que mi papá no se lo merece, pastor. Usted no sabe, mi papá. La Escritura dice: tú honra a tu padre y a tu madre. Es que usted no sabe, pastor, mi madre nos hizo: honra a tu padre y a tu madre. Pero es que, pastor, mi papá era un borracho, un golpeador: honra a tu padre y a tu madre. ¿Vas a juzgar a tus padres? ¿Vas a ser juez tú sobre tus padres? ¿Acaso tú tienes la calidad moral, ética suficiente, la calidad espiritual para juzgar a tus padres? No, mi hermano, no nos juzgamos. Dios va a juzgar a tus padres como Dios te va a juzgar a ti y a mí. A ti y a mí como hijos el mandato es: honra a tu padre y a tu madre, obedece a tu padre y a tu madre. Hónralos y obedécelos. Mamá, ¿me das permiso de salir? Fíjate que voy con mis amigos, hija, no te dejo. Mamá, pero no te dejo. Dime qué me das. Mire, aún yo ya casado, casi de 47 años de edad, con barba y bigote, lo que me dice mi papá lo considero, lo peso. Le pido un consejo, le digo: oye, papá, una vez me dice: mira, yo haría esto, y entonces lo valoro lo que él me está diciendo. Ya no tengo a mi madre conmigo, ¿verdad? Pero siempre que ella me daba consejos, yo los valoraba mucho. Y cuando yo vivía con ella, hermanos, ella era mi autoridad así. Si me decía no, hermanos, mire, me costaba mucho trabajo, pero era no. Entonces, hermanos, los hijos no podemos juzgar a nuestros padres. La Escritura nos manda honrarlos y obedecerles. Proverbios 23, verso 22. Proverbios 23, verso 22. ¿Qué dice Proverbios? Dice la palabra: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Ay, ¿tú qué sabes, papá? Hoy los tiempos han cambiado, tú y tus cosas de viejos. No, jefa, tú estás bien anticuada, eso ya no se usa. Ahora la vida es así. No, la palabra dice: oye a tu padre, aquel que te engendró. A tu mamá, aunque la veas viejita, no la menosprecies. No la menosprecies. Ay, mi mamá era la pobre viejita. No, esa pobre viejita, cuando tú estabas niño, vio por ti. Y si hubiera sido necesario, hubiera dado su vida por ti. Así es que no demos esa situación de: ay, pobre, ay, viejecita, hay familias, hermanos, que a los ancianitos, como ya no los quieren atender, ahí los dejan solitos, no los visitan. Los hijos estamos llamados a honrar a nuestros padres hasta el último día de su vida. Hasta el último día de su vida.
Hay viejitos que mueren solos en el hospital y nadie los va a atender ahí. La Escritura dice: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. No la tengas en poco, no la tengas en menos. Vamos a concluir con Mateo capítulo 15. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 15, versos del 3 al 6. Al Señor Jesús le preguntan: oye, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y vean la respuesta del Señor Jesús. Mateo capítulo 15, verso 3. Respondiendo él, es decir, el Señor Jesús, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Fíjense ustedes, porque dice: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con lo que puedo ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Es decir, ¿por qué no ayudas a tu padre? Míralo. Dices: no, es que no tengo. No, ¿y eso que tienes ahí? Ah, no, es que eso es mi ofrenda al templo. Ese es mi diezmo. Es la ofrenda para la iglesia. Dice el Señor Jesús: qué hipócritas. Es preferible que tú vengas aquí y no ofrendes nada. Es preferible que tú vengas a la iglesia y no diezmes nada. Y lo mucho o lo poco con lo que tú puedas ayudar a tu padre, a tu madre, a ellos dáselo. Porque cuando tú haces eso, tú estás obedeciendo un mandato de Dios. Fíjate. Ay, es que no puedo ayudar a mis padres porque, pastor, tengo que diezmar. Hermano, ayuda a tus padres, con lo mucho o con lo poco. Los que todavía tienen a ambos padres, ayuden a ambos padres. Ahora, a lo mejor hay familias que pues los papás pues no ocupan, ¿verdad?, de la ayuda de los hijos. Gloria a Dios, con que lo honres y lo obedezcas es suficiente. Que le manifiestes tu amor, tu cariño, tu respeto. Gloria al Señor. Nunca tengo tiempo para ver a mi mamá. Trabajo tanto, pastor, que no alcanzo a ver a mi mamá. Ay, no. Mira que yo no la tengo y cómo quisiera tenerla ahora. ¿Verdad? Los que hemos perdido a un padre, a una madre, sabemos. Pregúntenme cómo me la paso el 10 de mayo, o cuando recuerdo cuando era su cumpleaños, o aún en las Navidades. ¿Verdad? Y hay quienes no visitan a sus padres, no honran a sus padres. La palabra del Señor nos dice entonces que cuando nosotros, por cualquier causa que no honramos a nuestros padres, estamos faltando a un mandamiento que Dios está dando. Hermanos, la palabra del Señor es muy clara: honra a tu padre y a tu madre. A los padres, Dios nos dice: educa, enseña a tus hijos con amor para que ellos te honren. Pero también Dios le habla al hijo y le dice: oye, hijo, obedece a tu padre y a tu madre.
Yo los he puesto como autoridad para tu vida. Hónralos, obedécelos. Escucha el consejo de tu padre, escúchalo. A tu mamá, cuando la veas viejecita, no la menosprecies, sino valórala, quiérela, ámala. Porque no siempre la vas a tener. El propósito de este mandamiento, hermanos, es que valoremos la importancia de la familia. Vean ustedes en el plan de Dios la importancia que tiene la familia. Después de Él, lo más importante para nosotros como creyentes es nuestra relación con la familia. ¿Y cómo empieza esa relación? Honrando y respetando a nuestros padres. Enseñando a tus hijos a que te honren y a que te obedezcan. ¿Y cómo los vas a enseñar? ¿A gritos, a golpes, a palazos, con ofensas? No, mi hermano. En cuanto tengan la primera oportunidad, dirán, vámonos, se van a ir. Porque ¿quién aguanta eso? Se trata de enseñarles con amor. En otra parte de la escritura también el apóstol Pablo habla diciendo, no exasperéis a vuestros hijos, no los irriten. Donde el hijo se convierte en el responsable de todo. Hombre, cuando tiene a su padre y a su madre, ¿por qué el hijo mayor va a cargar con la responsabilidad que al papá le toca? Cuando no está el papá, cuando no está la mamá, pues obviamente le entra el hijo mayor, la hija mayor. Eso es natural, eso es normal. Pero cuando está mamá y papá ahí, y el hijo o la hija mayor, son las que tienen que sacar la responsabilidad. Dicen, no, espérame, no es mi responsabilidad, mamá. Pagar todo yo. Hacerme responsable yo de todo, de todo. Hermanos, seamos padres o seamos hijos, tenemos que orar al Señor para que Dios nos ayude a honrar, a obedecer y a respetar a nuestros padres. Si somos hijos y los que somos padres, tenemos que orar, pedirle a Dios sabiduría para que a nuestros hijos los eduquemos en el amor de la palabra y de la enseñanza que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. Te pedimos, Dios, que nos dé sabiduría para cumplir estos mandamientos que tú nos has dejado. El honrar, el obedecer, el respetar a nuestros padres. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica esta palabra en nuestras vidas, seamos hijos o seamos padres. A los que somos padres, Señor, danos sabiduría y entendimiento para enseñar con amor a nuestros hijos tu palabra, para que esta palabra, Señor, dé fruto en sus vidas, conforme a tu voluntad. Bendice, Padre, esta iglesia, bendice este pueblo tuyo que te alaba, que te glorifica. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.